yo sé que pasan tantas cosas en el mundo que a veces pasa alguna actividad que es impresionante y se nos olvida a nosotros, pero en tiempo atrás hubo unas bodas a donde una persona simple pues se casó con un príncipe. Y eso fue una boda que fue grandísima y nosotros, en mi casa, pues nosotros nos atrajo eso tanto que tratamos de ver toda la información que estaban proveyendo a través de las noticias. Y fue una boda bastante grande, poderoso Dios, bastante significativa. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad en alguna vez de ser invitado para una boda real. O sea, una boda de reyes y de príncipes. No sé si usted ha tenido ese privilegio. Pero me imagino, asumo, que la mayor parte de nosotros, si nos invitaran a tal boda, yo creo que muy poco de nosotros, si hay alguno, y tenemos que examinarlo, pero si hay alguno, yo no creo que nadie se negara. Eso es una cosa tan rara y tan real que es y las bodas, es más, todas las bodas, usted lo invita a una boda y es un privilegio que usted lo invite en una boda. Aquí en Estados Unidos, el promedio costo de la boda es $34,000. Eso es lo que cuesta una boda. Digo, hay personas que lo hacen por menos y hay personas que lo hacen por más, pero en mediado, fíjese. Si usted va a hacer una de esas bodas que hacen aquí, fíjese, $34,000 es lo que cobran aquí. Pero mire, esa boda que yo estaba mencionando costó $46 millones. Y créame que es posible que a esa boda haya personas que fueron invitadas y no fueron. Y una de las cosas que hacen para asegurarse cuántos gastos cuántos van a ser los gastos de la boda es que las personas que van a hacer boda pues de antemano envían una carta a las personas diciéndole reserva este día. No es la invitación a la boda, pero está diciendo estamos pensando casarnos y necesitamos que tú reserves este día porque este va a ser el día que nosotros pensamos que nos vamos a casar. Después de eso le envían una invitación oficial, pero la primera es una invitación para que reserven el día. Entonces, a esa invitación en inglés se le llama las siglas en inglés déjeme ver, asegurarme aquí, RSVP. Y eso quiere decir, responda por favor. Le envían esa carta a usted, para que usted responda. Entonces, para que las personas sepan cuántas personas van a llegar, a cuántas personas le tienen que hacerle una invitación. ¿Sabe lo que sucede tristemente? Es que las personas que van a ir responden, pero las que no van a ir no responden. Y a esa invitación se le envía para que usted responda, usted vaya o usted no vaya. Se requiere esa invitación. Poderoso Dios. Y en este pasaje que nosotros leímos hoy, Dios está enviando una invitación y está esperando que nosotros respondamos. Ese es el resumen de esta parábola, que el Señor le está enviando una invitación y Él está esperando que nosotros respondamos. Poderoso Dios, como se responde a cualquier otra invitación que se hace para una boda. Eso es lo que está sucediendo aquí. Entonces, para traerlo a esta parábola, nosotros estamos en la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Es más, si las fechas fueran correctas, que nosotros con certidumbre pudiéramos decir que es la fecha, hoy esta parábola se estaría llevando el miércoles y el Señor va a ser crucificado el viernes. Y comenzó la semana Él entrando a la ciudad y declarándose rey. Y las personas diciendo, Hosana
el rey que vive. En otras palabras, mire, ellos estaban reconociendo que era rey, aunque lo que te estaban diciendo, salvo el rey que va a reemplazar el gobierno romano. Era lo que estaban pensando ellos. Así que se estaban preparando para un evento grande. Pero cuando el Señor Jesucristo entra a Jerusalén, antes de llegar a este lugar, dice que entró y las personas reconocieron que Él era rey, poderoso Dios. Y sucedieron un sinnúmero de cosas, pero entre lo que sucedió, la Biblia dice que el miércoles Él está en el templo y Él está enseñando. Y Él enseña 3 parábolas. La primera nos dice a nosotros, y lo hace a través de un padre que es rico y le pide a sus hijos que vayan a trabajar en la viña. Y en esa parábola nos dice a nosotros que lo que espera el Señor de nosotros es que nosotros nos comprometamos con Él y le obedezcamos. Poderoso Dios. Ese es el resumen de la primera parábola. La parábola es que un padre tiene una viña y le pide a uno de los hijos que vaya, y el hijo le dice que no va a ir, y después va, y el otro le dice que sí va a ir y no va. Pero el Señor lo que espera de nosotros es no solamente que nos comprometamos, sino que nos comprometamos y después obedezcamos. Eso es lo primero que nos dice el Señor a nosotros. En la segunda parábola es parábola de la viña. El Señor dice que la Biblia dice que un hombre que tenía una viña, pues hizo todo lo que era necesario hacer en la viña, y luego se fue y rentó su viña a trabajadores, a granjeros, y pidió que ellos produjeran un fruto. Poderoso Dios. Así que lo segundo que el Señor nos dice a nosotros es que después que nosotros venimos a Él, lo que espera el Señor que nosotros hagamos es que nosotros demos fruto. Fruto de arrepentimiento. Y en la semana pasada explicamos que el fruto quiere decir que usted tiene que amar, usted tiene que tener gozo, usted tiene que tener paz, usted tiene que tener paciencia, usted tiene que demostrar que ese compromiso que usted hizo con el Señor le ha cambiado la vida completa. Poderoso Dios. Sabemos que nosotros lo decimos aquí todo el tiempo, pero la persona que viene al Señor, su vida cambia completamente. Poderoso Dios. Si usted vino al Señor y su vida no ha cambiado, pues entonces quiere decir que usted se tiene que examinar, porque el Señor espera que usted produzca fruto. Poderoso Dios, que usted ame. Poderoso Dios, que usted, a pesar de las circunstancias, muestre que usted está gozoso porque usted tiene fe en lo que va a suceder en su futuro. Poderoso Dios, que usted tenga paz, no solamente paz con Dios, pero la paz de Dios. Poderoso Dios. Así que el Señor en la segunda parábola nos decía que nosotros tenemos que dar fruto. El Señor preparó el camino para que hiciéramos eso. En esta parábola, importantísimo, dice el primer versículo que leímos. Respondió Jesús. Esto es lo que está sucediendo. El pueblo de Israel, después de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo como rey, está esperando que el rey ataque a los romanos. Pero una de las cosas que se han dado cuenta los fariseos y los saduceos, que en vez de atacar a los romanos, lo está atacando a ellos. Y ellos le están haciendo preguntas a Jesús. Y Jesús dice en este versículo, respondió Jesús, le volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo. Lo primero que nosotros tenemos que observar ahí es que ahí dice que un rey hizo bodas. Y un rey hizo bodas para su hijo, pero fue un rey. No sé cuánto usted sabe del gobierno de un rey, pero en los gobiernos a donde el que gobierna un rey, todo lo que el rey diga se tiene que hacer. No hay opción. Con el rey y el súbdito, el ciudadano no tiene opción excepto obedecer lo que dice el rey. Poderoso Dios. Esto es un rey. Y todas las veces que nuestro Señor Jesucristo hablaba del reino de los cielos.
Más luego va a decir, mire, el reino del cielo mío no es el reino de aquí terrenal, es un reino diferente. Y yo quiero simplemente hablarle un poquito del reino de los cielos. Porque nosotros hablamos del reino de los cielos y estamos hablando del reino de los cielos aquí en la tierra, porque aquí es donde usted tiene que cambiar, aquí es donde usted tiene que responder. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros experimentamos el reino de los cielos aquí en la tierra? Poderoso Dios. Mire, aquí en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, hay un grupo de personas que viven en un lugar que se llama Warminster Heights. No sé si... Y los que tenían la cabeza baja la levantaron. Porque habla de Warminster Heights. Mire, Warminster Heights es un lugar es bastante conocido, ¿sabe? Es más, hicieron la historia de Warminster y esta iglesia estaba en Warminster Heights y habían para ese tiempo solamente 2 iglesias en Warminster, una era hispana y una de esas iglesias era la nuestra. Estamos en la historia de Warminster, nosotros. Pero ese lugar de Warminster Heights tiene diferentes nombres. Uno de los nombres que le dan a Warminster Heights es Lazy Park. Pero déjeme decirle algo. Para los americanos, cuando usted escucha esa palabra, yo creo que usted deletrea lazy, L-A-Z-I. Esa palabra quiere decir, nosotros los puertorriqueños decimos vago, yo sé que los centroamericanos dicen haragán, yo creo que algo así, no. Haragán, no haragán, es haragán, ¿ok? Pero eso es lo que quiere decir esa palabra. Cuando usted la escucha, dice lazy y usted dice L-A-Z-I, pero así no es que se deletrea el nombre. El nombre se deletrea L-A-C-I. Y la razón por qué se llama Lazy es porque el dueño de todo este terreno aquí en Warminster se hizo famoso porque donó ese territorio a los soldados que estaban en esta área de la Segunda Guerra Mundial. Y él se llamaba Lazy, el apellido de él era Lazy. Ese lugar se llama Lazy no porque los que están ahí no trabajan, sino porque el hombre famoso que donó ese territorio a los soldados, pues, están ahí. Así que, y tiene otro nombre ese Warminster Heights, le dicen el parque. Y mire, es tan conocido que a veces yo he estado en un sitio fuera de Warminster Heights y alguien ha hecho algo indebido y dicen, ese es parquero. Sí, como que lo identifican con ese lugar, ¿sabe? Es más, yo he escuchado el término, tú puedes sacar al parquero del parque, pero no al parque del parquero. Eso nosotros, mire, lo que yo quiero decirle es esto, mire, y créame, le voy a decir algo, un secreto que usted no sabe. En Warminster Heights viven médicos, viven enfermeras, pero enfermeras, ¿sabe? Farmacéuticas, gente que vive un ingeniero, viven personas. O sea, que esos comentarios que las personas hacen, simplemente lo hacen porque en sí no conocen o tienen relación con alguna persona, identifican el lugar completo con esa persona. Pero ese lugar, mire, yo viví, bueno, mi esposa se crió en Warminster Heights. Yo viví en Warminster Heights y si me permitieran, la renta de Warminster Heights es menos costosa que la de mi casa. Yo me mudaría para allí también, ¿sabes? Es un lugar, pero mire, y yo he conocido gente buenísima en Warminster Heights. Okay. Así que la reputación, conocí a mi esposa de ahí, mi esposa era de ahí. Así que mire, a veces lo que nosotros escuchamos no identifica el lugar. Y mire, cuando el Señor nos dice a nosotros que nosotros tenemos que dar fruto, que nosotros tenemos que demostrar que Él nos ha salvado a nosotros, es porque lo que nosotros vivimos va a dar testimonio al mundo de lo que nosotros hemos recibido. Y si usted no da fruto, entonces usted está más representando el reino de los cielos. Mire, déjeme decirle lo que es el reino de Dios.
como Warminster Heights, el Señor ha escogido un espacio aquí en la tierra. Y es un espacio espiritual, no es un espacio físico, es un espacio espiritual. En ese espacio espiritual, Él es rey, en ese espacio. Y usted puede vivir en Warminster Heights o en cualquier sitio en Warminster, pero usted puede entrar a ese reino que lo gobierna nuestro Señor Jesucristo. Y en ese reino hay paz, en ese reino hay gozo, en ese reino hay perdón, en ese reino hay redención, en ese reino el que gobierna es Dios, poderoso Dios. Y ese reino tiene beneficios como ningún otro lugar los tiene, poderoso Dios. Nosotros tenemos a un Dios que en ese reino, cuando necesitamos sanidad, nos da sanidad, poderoso Dios. Cuando nosotros necesitamos aliento, Él también nos da aliento, poderoso Dios. Cuando necesitamos que nos escuche, tenemos a alguien que nos escucha, nos da atención personal, poderoso Dios. Como el reino de los cielos, no hay otro lugar, poderoso Dios. Ese es el reino de los cielos. Y ese es un reino de salvación. Toda persona que entre a ese reino de los cielos, dice la Biblia, que va a vivir por una eternidad. ¿Quién más le puede ofrecerle eso a usted, poderoso Dios? Así que el reino de los cielos es a donde Dios gobierna, poderoso Dios. Y aquí dice que en ese reino de Dios, Él hizo unas bodas para su hijo y dice que invitó, dice el versículo 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Primeramente, Él envió, no era que estas personas no habían escuchado que el rey iba a celebrar una boda del rey. Lo sabían, porque dice aquí que envió su siervo a llamar a los convidados, a los que ya habían sido invitados. Lo llamó para que participaran, poderoso Dios. Pero dice aquí, mas ellos no quisieron venir. Dice la Biblia que se rehusaron venir a las bodas del hijo del rey, que el rey mismo estaba haciendo, poderoso Dios. Y mi pregunta es, ¿quién se rehúsa a una invitación real? Poderoso Dios. Mire, Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venir a las aguas, y los que no tienen dinero, venir, comprar y comer. Venir y comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Poderoso Dios. El rey está haciendo una boda para su hijo y está invitando a todo el que quiera llegar a esa boda. Poderoso Dios. Y los invitados, los que Él invitó, rehusaron llegar. El versículo 4 dice, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decir a los convidados, todavía está tratando con ellos. Dice, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venir a las bodas. Mire, él no se enojó con ellos. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1, que el Señor nos ha hablado a nosotros de tantas formas diferentes. Al pueblo de Israel le habló a través de la creación, le habla a través de su conciencia, le habla a través de los profetas, le habla a través de milagros, le habla de tantas formas, poderoso Dios. Pero en vez de enojarse con ellos, le hace una segunda invitación y le dice, y le describe lo que va a suceder. Mire, todo lo que va a suceder en mi reino, le está diciendo el rey, en esta boda va a ser buena. Vengan, que yo he preparado la boda para mi hijo, por favor, dice él. En el versículo 5 dice, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otros a sus trabajos o negocios. Poderoso Dios.
Ellos, a pesar de esta segunda invitación, lo continúan ignorando. Poderoso Dios. Y no dice la Biblia por qué era. No sé si, no dice la Biblia si era que era un rey malo, no dice si era que estaba lejos de los lugares donde ellos estaban. Aquí simplemente dice que la razón por la que ellos lo ignoraron fue porque ellos tenían otros asuntos que hacer. ¿Quién tiene un asunto más importante que hacer que ir a las bodas del hijo del rey? Poderoso Dios. Mire, cuando la Biblia dice no adoréis a ningún Dios, significa que somos una especie que adora. La Biblia nos dice a nosotros, mire, usted no puede levantar ídolos. Usted no puede adorar nada en vez de Dios. Y en esta ocasión, mire, lo que usted hace, que pone en el lugar de Dios, cuando Dios le hace esa invitación, pasa a ser un ídolo. Poderoso Dios. La Biblia de nosotros nos advierte a nosotros, no adores ídolos. Poderoso Dios. Lo que está implicando es que nosotros somos seres que adoramos. Poderoso Dios. Y si nosotros no adoramos a Dios, vamos a adorar otra cosa. Vamos a adorar lo profano, vamos a adorar nuestra propia identidad, vamos a adorar nuestra pertenencia. Nosotros vamos a adorar algo. Poderoso Dios. El rey lo que le está diciendo, ¿sabe qué? Ignoren todo lo que ustedes están haciendo y respondan a mi invitación. Pero ellos pusieron lo que ellos estaban haciendo, a pesar de que nosotros podemos hacer el caso de que ellos se pensaban que lo que estaban haciendo era una cosa completamente natural. En esta invitación, el rey lo que quieren es que ellos pongan todo a su lado y que acepten esa invitación. Poderoso Dios. El versículo 6 dice, y otros tomando a los siervos, lo afrentaron y los mataron. Poderoso Dios. Esto no es nuevo para nosotros, porque en la parábola anterior usted notó también que cuando el rey le envía a los siervos, a los trabajadores, ellos también los hieren y también los matan. Es una cosa que estaban haciendo. Y obviamente en esta parábola, para honrar el propósito por la cual eso está diciendo eso, el Señor le está hablando directamente a los fariseos y los saduceos. Y el pueblo de Israel, desde Génesis capítulo 12, el Señor está trabajando con ellos. Y el completo Antiguo Testamento se dedica al Señor invitar al pueblo de Israel a que pongan todo a un lado y lo sigan a Él. Y hasta este punto, el pueblo de Israel continúa rechazando al Señor. El 7 dice, al oír el rey, que primeramente lo ignoraron y luego mataron a sus siervos y lo afrentaron. Dice que el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Esto era una profecía que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo a través de esta parábola, porque en el año 70, unos 40 años después que él asciende al cielo, la Biblia dice que la profecía se cumple en el año 70, Jerusalén completamente destruido y los israelitas son completamente destierrados. Poderoso Dios. Y no una cosa que no era común para el pueblo de Israel o para los fariseos con el que estaba hablando, porque le había sucedido anteriormente a través de Babilonia. Pero aquí dice que, mire, ya que lo ignoraron y después agolpearon y mataron a los siervos que envió, dice que el rey se enojó y prometió destruirlo a todos. El versículo 8 dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Mire, el Señor había llamado a un grupo de gente. Este rey había llamado a un grupo de gente. Esta persona, primeramente, lo habían rechazado y segundo, lo habían ignorado y después habían matado sus siervos. Poderoso Dios. Y el Señor clasificó a las personas que son invitadas y que no aceptan la invitación
como no ser dignos de ser invitados a las bodas. ¿Escucharon eso? La razón por la que una persona deja de ser digna de ser recibido en el cielo es porque la persona personalmente decide que quiere rechazar la invitación que el Señor le da. Usted quiere ser convidado. Usted quiere ser partícipe de la boda que el Señor tiene también preparada para nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer, la Biblia lo establece en muchos lugares en la Biblia. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar a la invitación que el Señor le está haciendo. Bueno, es una de las cosas que tenemos que hacer. Son dos cosas que usted va a tener que hacer. Lo primero es que usted tiene que aceptar esa invitación. Aceptar la invitación. Poderoso Dios. Dice que no eran dignos. El versículo 9 dice, ir pues, ya que los que yo he invitado no son dignos. Dice ahora, ir pues a la salida de los caminos y llamar a las bodas a cuanto halléis. Poderoso Dios. En la parábola anterior, el Señor estaba tratando con los israelitas, con los judíos, pero había abierto la puerta para nosotros. Usted sabe que la Biblia establece que la salvación vino primeramente a los judíos. Y el Señor le ofreció la salvación a los judíos. Pero cuando le hace esta invitación a esta boda, la Biblia establece que ellos lo rechazan. Y eso el Señor aprovecha el momento para entonces abrirle la puerta a nosotros. La razón por la que nosotros estamos aquí es porque el Señor ha extendido esa invitación a la boda a nosotros, poderoso Dios. Él dice, ir pues a la salida de los caminos y llamar a la boda a cuanto halléis. Mire, a toda persona, poderoso Dios. Es más, esta mañana estamos hablando con los líderes y una de las cosas que yo le estaba mencionando a los líderes es que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es que nosotros tenemos que estar preparados para compartir el evangelio con toda persona que necesita salir de su quebrantamiento. Poderoso Dios. El pecado destruye vidas. Yo tenía, esta mañana habían, yo diría, como unas 20, 25 personas aquí. Y a cada uno individualmente le pregunté que si conocían una persona que estaba quebrantada. Y yo estoy seguro que si yo le hago esa pregunta a todo el mundo aquí, todo el mundo me diría, sí, esta persona se le murió un ser querido, esta persona está sufriendo un divorcio, esta persona está enferma. Mire, algo está sucediendo en el mundo que es una invitación para nosotros que ya hemos entrado en el reino de los cielos a invitar más personas que quieran salir de ese quebranto y entrar con nosotros, porque ahora a nosotros se nos está haciendo la invitación. Poderoso Dios, el Señor está abriendo las puertas para toda persona quien quiera entrar a sus bodas. El versículo 10 dice, y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Mire, si Hitler viviera para este entonces y se sentaría aquí, a Hitler el Señor le haría la invitación. Y ese fue un hombre malo. Mató a más de 6 millones de judíos. Pero mira, aún aquí dice que invitaron a los malos y los buenos. No hay nadie que haya cometido un pecado que no pueda ser redimido por la sangre del Rey que gobierna en el reino de Dios. Poderoso Dios, el Señor todavía esa persona tiene oportunidad. Y la Biblia dice que lo invitaron, Él envió a los siervos. Poderoso Dios, la invitación no tenía que ver con las personas que Él estaba invitando. Al rey no le importaban las personas que Él estaba invitando. Él lo que le importaba era que Él quería celebrarle unas bodas al Hijo y quería que todo el lugar estuviese lleno. Y invitó a un grupo de personas primero, lo rechazaron, lo invitó una segunda vez, lo rechazaron y ahora envía y dice, ¿sabe qué? Estas bodas tienen que estar llenas. Ve y busca a toda persona, poderoso Dios, para que llegue a esa boda. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también
le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Nosotros en la presencia del Señor somos insignificantes. Lo que el Señor está haciendo con nosotros es para gloria de su Hijo, poderoso Dios. Por eso es que, mire, esto es para todo el mundo. Buenos, dice aquí, y malos. Poderoso Dios. Y dice el 11, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y aquí está la segunda invitación. Mire, la primera invitación es todo el que quiera venir. Lo que tiene que aceptar. Todo el que quiera venir. El Señor lo invita, poderoso Dios, que usted pueda entrar. La segunda invitación es que usted tiene que estar vestido con ropas de bodas. ¿Usted entiende eso? La primera invitación, usted venga como usted está. El Señor, siempre lo decimos, lo quiere a usted tanto, que no importa cómo usted está, el Señor con las manos abiertas lo recibe. Pero lo ama tanto y ama tanto a su Hijo, que Él no quiere que usted se quede como usted está. Usted se tiene que vestir de bodas, de vestido de boda, poderoso Dios. Y mire, en ese tiempo, el privilegio que tenían, en una sugerencia que yo voy a hacer al hermano Gerson también, el privilegio que tenía el rey era que el rey invitaba para la boda y después le pagaba el traje a todos los que iban a venir a la boda. Sí, le daba un traje. Por eso es que cuando él llegó a la boda y vio una persona que había recibido un traje y no lo tenía puesto. Poderoso Dios. Así que, mire, así fue que el rey se dio cuenta, ¿sabe? De que había una persona que no tenía. Pero mire, usted póngase a pensar en la boda. Y ahí están todos los invitados con la vestimenta que el rey le había dado. Y mire lo que dice, y esto es espiritualizándolo, pero es para que usted, es más, la parábola lo que hace es que toma una cosa material o secular para explicarle una cosa espiritual. Yo voy a tomar una cosa espiritual para explicarle una cosa material. Mire lo que dice Isaías 64:6. Mire lo que dice. Mire, imagínese que usted está en una boda, que todo el mundo está con la traje que el rey fue el que le dio. Poderoso Dios. Y hay una persona que no tiene esa toga, que no tiene esa vestimenta. Y usted dice, pero ¿por qué eso es tan importante? Mire lo que dice aquí. ¿Por qué es que es importante que usted tiene que tener el traje de boda cuando el Señor, cuando usted participe en la boda? Mire lo que dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Usted entiende eso? El mejor vestido que se pudo haber puesto esa persona que no se puso la vestimenta del rey, era una vestimenta que era como trapo de inmundicia. Imagínese una boda, todas las personas bien vestidas y una persona en el medio llena de fango y llena y sucia, y los mantelitos blanquitos de la mesa, él con la mano encima del mantito de la mesa. Mire, imagínese eso, ¿sabe? La Biblia dice que espiritualmente lo que nosotros podamos hacer creyendo que estamos haciendo algo es como trapo de inmundicia. A los ojos de Dios, completamente sucio, dice la palabra del Señor. Poderoso Dios. Dice, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Poderoso Dios. Mire, Hebreo dice, seguir la paz con todos
y la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Así que usted no solamente acepta esa invitación que hace el Señor, sino que ahora usted tiene que vestirse ahora de bodas. Usted se tiene que vestir de santidad. Mire lo que sucede. El rey le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Y dice la palabra que él enmudeció. Poderoso Dios. El hombre no respondió. Y el punto es, el rey le está diciendo, yo quise cambiarte antes de tú llegar aquí y tú llegaste por tu propia cuenta. Mire, el Señor espera que nosotros demos fruto, pero usted sabe cómo se llaman los frutos. Se llama el fruto del Espíritu. Eso quiere decir que el fruto que yo voy a dar es producido por el Espíritu. Así que no es el fruto el que yo tengo que buscar el Espíritu, porque cuando yo busco el Espíritu en mí produce los buenos frutos del Espíritu. Poderoso Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, poderoso Dios. Pero una persona que no está buscando esa llenura del Espíritu Santo, que no está buscando que el Espíritu sea el que lo guíe, pues dice la Biblia en Gálatas 5:19, que entonces manifiesta las obras de la carne. Lo que quiere decirle es que el Señor vino para hacerte una invitación, y no solamente para hacerte una invitación, sino para cambiarte. Para cambiarte de las obras de la carne que tú tienes a las obras que Él ya tiene preparado de antemano. Poderoso Dios. Así que para usted poder participar en la boda del Cordero, en la boda del Hijo de Dios que el Señor tiene preparado por nosotros, es importantísimo que usted acepte y luego que usted sea cambiado. ¿Sabe cuáles son las obras de la carne? Mire, la persona que no está vestido de boda es una persona que dice aquí que es adúltero. Es una persona que es fornicario. Una persona que es inmundo. Una persona que es practica laxivia o gozo desenfrenado, poderoso Dios, idolatría, hechicería, enemistades, odio, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, dice la palabra del Señor. El Señor vino no solamente a darnos una invitación, sino a darnos su Espíritu, para que el Espíritu eliminara todas esas obras de la carne y nosotros produjéramos fruto del Espíritu. Poderoso Dios. Porque si no, mire lo que le sucedió a este hombre. Dice el versículo 13, entonces el rey dijo a los que le servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Las personas para ese tiempo que desobedecían al rey tenían un lugar específico a donde una cosa hacían, o desterraban la persona o la llevaban a un lugar a donde estaba oscuro, símbolo de lo que nosotros en el futuro conocemos como el lago de fuego. Y la persona que primeramente no acepte la invitación de Dios, la persona que no permita que Dios lo cambie, poderoso Dios, que cambie completamente, que elimine, que el Espíritu elimine todas esas obras de la carne, tristemente va a sufrir los mismos resultados de este joven que no estuvo vestido para las bodas. Termina la palabra diciendo, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ya nosotros mencionamos que cuando el Señor invita, nos invita a todos. Todos nosotros tenemos acceso. Es más, el verso más favorito, lo sabe todo el mundo, Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios no a una persona, al mundo completo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Poderoso Dios. ¿Quiénes son los invitados? Los invitados son todos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que en adición a aceptar la invitación, también permiten que el Señor los vista de santidad, poderoso Dios. La persona que viene a Dios, poderoso Dios, y hace y se entrega completamente a Dios, y hace un compromiso con permitir que el Espíritu transforme su vida, para que cuando el Señor nos examine como que tenemos ropa de boda. Esa persona va a ser escogido para participar en la boda que el Señor tiene preparado para nosotros. Poderoso Dios, los escogidos son los que aceptan y se visten con las ropas apropiadas. Poderoso Dios. Así que, hermano, mire, el Señor ha preparado un banquete para nosotros. Poderoso Dios. Él ha preparado, mire, y el Señor no solamente, usted no tiene que esperar llegar al cielo, ¿sabe? El Señor en este lugar a donde nosotros estamos nos bendice, poderoso Dios. Los beneficios que nosotros tenemos de servir al Señor son incomparables a otros beneficios que nosotros tenemos. Pero si usted quiere un día llegar al reino de los cielos, el Señor nos dice hoy que no solamente tiene que aceptar, sino que permitir que Él lo cambie completamente, poderoso Dios. Y al cambiarlo, usted está aceptando el reino de los cielos. Poderoso Dios, ¿quién en su capacidad podrá rechazar una oferta tan linda como eso? ¿Sabe lo que yo le sugiero a usted? Olvídese de todo, poderoso Dios, lo que lo obstaculice usted entre Dios y usted, entre las cosas que Dios quiere hacer con usted y lo que usted quiere hacer con su propia cuenta. Ríndase completamente a Él, poderoso Dios. Nosotros somos llamados a ser fiel al Señor, poderoso Dios. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros ahora? Primeramente, el Señor nos está llamando, poderoso Dios. La responsabilidad de nosotros es responder. Yo creo, como dijo nuestro hermano, que todas las personas que están aquí son conocedoras del Señor, poderoso Dios. Pero todavía hay una invitación, poderoso Dios. Yo, como el Señor envió a esos siervos a llamar a las personas que iban a participar en la boda, yo hoy me compongo en siervo del Señor, poderoso Dios. Y la invitación es que usted no solamente acepte la invitación de venir al Señor, sino que usted acepte ser discipulado por el Señor, para que todo lo que al Señor no le agrada en usted, eso lo pueda reemplazar con un traje que Él va a recibir cuando Él esté celebrando las bodas de su Hijo en el cielo. Poderoso Dios, Él nos llama a todos en este día. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde, poderoso Dios.